Buenos días, estudiantes de décimo A y de décimo B. En vista de las circunstancias, ahora nosotros estamos colocando videos para ustedes a fin de que puedan comprender los módulos que hemos estado viendo en las clases anteriores. Fíjense, en este módulo vamos a hablar acerca del cálculo de la fórmula empírica y la fórmula molecular. Pero antes de empezar, quisiera recordarles las asignaciones que tienen pendientes. Recuerden que hasta el día de hoy deben entregar por foto la asignación que correspondía al cuaderno del laboratorio. Tenían que haber pasado esto y entregarlo entre el día martes y el miércoles respectivamente. Entonces, por favor, les agradezco que puedan enviarlo por la plataforma del Educay. Inténtenlo hacer directamente desde sus correos a fin de que puedan enviármelo directamente, ya que les va a permitir la plataforma hacerlo. En dado caso de que tengan inconvenientes tratando de buscar mi correo directamente, por favor lo envían a través de sus padres, pero tengo entendido que ya está habilitado, entonces por favor intenten hacerlo de esta manera para que me llegue directamente, ya que está habilitado. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el cálculo de fórmula empírica y fórmula molecular. Fíjense, nosotros tenemos un ejercicio. Este ejercicio es tomado del módulo que ustedes tienen desde hace como 3 semanas ya. Fíjense, el ejercicio dice así. La nicotina tiene una masa molecular de 162 gramos mol y la siguiente composición. 74,07% de carbono, 17,28% de nitrógeno y 8,65% de hidrógeno. Determine su fórmula empírica y molecular. Para hacer esto, nosotros tomamos en consideración que estos porcentajes vienen a ser gramos, ¿sí? Siempre tomamos en consideración que estos porcentajes vienen a ser gramos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Voy a tomar el carbono, se representa con la letra C, que es igual a 74,07, este le vamos a transformar en gramos y lo voy a dividir para su masa atómica. Acuérdense que esa masa atómica la obtienen de la tabla periódica, ¿sí? Esto es un valor que ustedes pueden encontrar en la tabla periódica, ¿está bien? Entonces yo voy a dividir 74,07 gramos para la unidad de la masa atómica que viene expresada en gramos sobre mol. Simplifico las unidades de gramo y me quedan la unidad de mol. Para este caso me quedan 6,17 moles. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento para el nitrógeno. Voy a tomar el porcentaje, lo convierto en gramos, busco en la tabla periódica la masa atómica del nitrógeno, que es 14,01, coloco las unidades, muy importante, por favor no se olviden de colocar las unidades, y lo divido y esto me va a dar 1,23 mol. Tomo la masa del hidrógeno, que es 8,65%, que es en la unidad de gramos, y lo divido para su masa atómica, que es 1,01 gramos sobre mol, y esto me daría 8,56 moles de hidrógeno. Para este caso yo voy a observar los tres valores que obtengo de los moles y voy a verificar cuál de estos valores es más pequeño. 6,17, 1,23 y 8,56. De los tres determino que el menor valor es 1,23. ¿Para qué determino esto? Fíjense, esto es muy importante, está entre estas dos rayitas porque este es el valor más pequeño de los tres. Luego que he determinado este valor, voy a cogerlo y de todos los tres, del carbono que es 6,17 le voy a dividir para 1,23. Del nitrógeno que era 1,23 le voy a dividir para 1,23, es decir, para su mismo valor. Y el hidrógeno que es 8,56 moles, le voy a dividir para 1,23 moles. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso también voy a simplificar las unidades de mol y me van a dar los números adimensionales. ¿Qué quiere decir adimensional? Sin unidades. ¿Sí? Tengo el primer caso que me daría el carbono, que da 5, el nitrógeno que me daría 1 y el hidrógeno que me daría 7.
Estos tres valores deben ser números enteros. Quiere decir que si en la calculadora me da 4.7, 4.8, yo le voy a aproximar al número entero más cercano, ¿sí? Porque no puedo colocar aquí en la fórmula empírica, por ejemplo, 4.5 o 4.6. Entonces es bien importante que recordemos que en este último paso que estoy dando acá para obtener los valores de la fórmula empírica, yo tenga números enteros, ¿sí? Entonces sería carbono 5, nitrógeno 1 e hidrógeno 7. Esto que está aquí sería la fórmula empírica. Ustedes ya lo han hecho en clase. Esto es a manera de repaso para que ustedes puedan continuar con su módulo si es que tenían dudas al respecto. ¿Está bien? Entonces, luego que yo calculo la fórmula empírica, voy a hallar la masa molecular de esta fórmula empírica. ¿Y cómo hago eso? Voy a tomar cada uno de los elementos que conforman la fórmula, ¿sí? ¿Quiénes serían estos? Sería carbono, nitrógeno, hidrógeno. Voy a buscar sus masas atómicas que ya los tenían en la parte previa, ¿sí? Carbono, ¿dónde sale esto? En la tabla periódica. Carbono que sería 12,01 gramos mol multiplicado por 5, ¿sí? Esto da 60,05 gramos sobre mol. La masa atómica del nitrógeno, que es 14,01 gramos mol, la voy a multiplicar por 1 porque aquí está el número 1, o sea, se sobreentiende que está el número 1. Y en este caso sería 14,01. Y por último voy a tomar el hidrógeno, que la masa atómica es 1,01, y le voy a multiplicar por la cantidad de veces que aparece en la fórmula, que en este caso serían 7. El resultado de esto sería 7.07 y voy a sumar estos tres valores. Al sumarlos obtengo el valor de 81,13. ¿Está bien? En las unidades de gramos sobre mol. El siguiente paso sería, para el mismo ejercicio que estoy haciendo, al inicio del ejercicio yo tengo un valor que es la masa molecular del compuesto. Esa masa molecular yo la voy a dividir dentro de la masa de la fórmula empírica. Esta fórmula ya se las había dado en clase, por eso la estoy haciendo esta vez directa, ¿sí? Entonces voy a tomar la masa que me da el ejercicio, porque me tiene que dar el ejercicio el valor para poder calcular la fórmula molecular, y la voy a dividir dentro de la masa de la fórmula empírica. Gramos con gramos se cancelan, moles con moles se cancelan y me queda el valor de 2. Ese 2 lo voy a multiplicar por los subíndices de la fórmula empírica. Quiere decir que multiplicaría 2 por 5 sería 10, 2 por 1 serían 2 y 2 por 7 serían 14. En este caso sería C10, N2 y H14. Esto sería mi fórmula molecular. ¿Está bien? De esta manera, ustedes pueden realizar todos los ejercicios que están en el módulo, tanto para fórmula empírica como para fórmula molecular, porque en este tipo de ejercicios podemos explicar los dos pasos que se hacen para hallar tanto la fórmula empírica como la fórmula molecular. ¿Está bien? Seguido de esto, ustedes tienen en el mismo módulo el concepto de átomos, moles y moléculas, ¿cierto? Entonces, fíjense. Acá yo tengo, claro, esta no es la representación idónea de lo que es un átomo, pero fíjense, acá tendría átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, átomos de bromo. ¿Qué quiere decir esto? En este sentido, yo voy a tomar en cuenta que, por ejemplo, yo tengo elementos en estado gaseoso o puedo tener elementos en estado sólido. Y cuando yo hablo de átomos, hablo de una unidad, ¿sí? Acuérdense que en un principio se creía que el átomo era la unidad más pequeña e indivisible de la materia, cosa que no es así en la tecnología actual. En este siglo sabemos que no es la unidad más pequeña, que existen unidades subatómicas, es decir, que están en el interior del átomo y que son mucho más pequeñas. Pero para el concepto de cálculos de masa, nosotros vamos a referirnos al átomo como aquella unidad de masa que comprende a un elemento, ¿sí? Cuando hablamos de elementos en estado gaseoso ya no podemos hablar de un solo átomo, sino que estaríamos hablando de varios, ¿sí?
vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué serían las moléculas? Fíjense. En este caso, hay moléculas de origen diatómico cuando son del mismo elemento, ¿sí? Como el caso que les decía de los gases. Cuando son elementos en estado sólido no hay problemas porque es uno solo, pero resulta que la mayoría de los gases yo los tengo en estado diatómico, triatómico o formando una molécula un poco más grande, ¿sí? Fíjense, para el caso del ozono, por ejemplo, esto es una partícula o un átomo triatómico. El fósforo sería tetraatómico. Y cuando hablo de compuestos, hablo de varios elementos, ¿sí? Por ejemplo, el agua es una partícula triatómica porque representa un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿sí? El ácido sulfúrico es una hectatómica porque representa dos de hidrógeno, que son estas bolitas blancas que aparecen aquí, el azufre que se representa con la bolita amarilla y las rojas que serían los oxígenos. En este caso tengo estructuras tetratómicas como el caso del amonio y donde el nitrógeno está representado con la bolita azul y los tres de hidrógeno o diatómicas como en el caso del ácido clorhídrico. Fíjense que dependiendo del elemento yo voy a tener un tamaño de molécula, o sea, de átomo diferente, ¿sí? Si se tratan del mismo elemento, las esferas son iguales o las bolitas son iguales, pero si se tratan de varios elementos, fíjense que pueden cambiar el tamaño. ¿Está bien? Entonces, dado todo esto y hablando de que existen átomos, moléculas, entonces vamos a hablar de que el señor Avogadro estableció que esa cantidad de átomos está representada con un mol, ¿sí? Es decir, el señor Avogadro fue el científico que nos dio eh, a conocer el término de mol, ¿sí? El término de mol proviene del latín que dice moles y significa una masa. Y él dice que el número atómico, el número de Avogadro va a ser igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. En este caso, esto va a representar un mol, ¿sí? Avogadro estableció la relación de un mol que va a ser igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas según sea el caso. Y ¿para qué vamos a utilizar todo esto? En el módulo que nosotros tenemos, tenemos un ejercicio como este. Dice, calcula el número de moles. Vamos a correr esto un poquito para abajo. Bien. Dice, calcula el número de átomos y moles que se encuentran en las siguientes muestras. A, 18 gramos de zinc. Cuando hablo del zinc, el zinc es un elemento. ¿Está bien? Al ser el zinc un elemento, entonces yo voy a hablar de átomos. ¿Está bien? Fíjense, ¿cómo voy a hacer? Yo voy a coger el valor que me dan acá. Este valor siempre va a ser variante según la cantidad de masa que me den. 18 gramos de zinc y lo voy a multiplicar por un mol, ¿sí? Que es una cantidad de sustancia, y le voy a dividir para su masa atómica. La masa atómica, al igual que hicimos los ejercicios anteriores, la encuentro en la tabla periódica, ¿sí? Y la masa atómica es la unidad de gramos sobre mol, que sería exactamente lo que yo tengo acá. Voy a simplificar gramos de zinc con gramos de zinc y me va a quedar el término de mol, ¿sí? En este ejercicio me piden el número de moles y el número de átomos. ¿Está bien? Luego de que yo conseguí el número de moles, que es 0,28, voy a coger ese valor y lo voy a multiplicar por el valor de Avogadro, que ya lo vimos ahorita. Entonces, ¿qué palabra voy a colocar acá? ¿Átomos o moléculas? En este caso voy a colocar átomos porque se refiere a un solo elemento, ¿sí? A zinc. ¿Está bien? Si fuese, por ejemplo, oxígeno, helio, dióxido de carbono, que son moléculas, entonces aquí la palabra cambiaría a moléculas. ¿Está bien? Bueno, tomo el valor de 0,28 moles, lo voy a multiplicar por 6,02. Esto lo voy a colocar en la calculadora 6,02 y voy a colocar exponencial a la 23. ¿Sí? Multiplico estos dos valores y me va a dar 1,69 por 10 a la 23 átomos. Háganlo conmigo para que puedan revisar que el valor les da igual. Háganlo con su calculadora y verifiquen el valor conmigo. Si usted coloca
por 10 y coloca el exponencial, entonces le va a dar aquí 24. Está bien porque está colocando una unidad más. Entonces tenga cuidado cuando esté haciendo esta parte para que no le coloque el doble. ¿Está bien? Luego de esta parte del ejercicio vamos a calcular cuando es una molécula diatómica o gaseosa. Dice 8 gramos de oxígeno. Fíjense, la diferencia con respecto a la otra es que aquí yo tengo que calcular moléculas porque tengo más de un átomo. ¿Está bien? Y cuando yo tengo más de un átomo, esto se convierte en una molécula. Entonces voy a tomar los 8 gramos de oxígeno, lo multiplico por un mol y lo divido para, en este caso, no es la masa atómica como tal, porque la masa atómica del oxígeno es 16. Pero como acá yo tengo 2, ¿sí? Entonces yo voy a coger ese 16 y lo voy a multiplicar por 2, que serían 32. ¿Está bien? Si fuese hidrógeno, por ejemplo, que tendría también el 2 aquí abajo, entonces voy a coger su masa atómica, que es 1,01, y lo voy a multiplicar por 2 para que dé como resultado 2,02. Si fuese el caso del nitrógeno, que es 14,01, voy a colocar como es nitrógeno y es gaseoso también, tiene un 2 aquí abajito, entonces serían 28,02. ¿Está bien? Siempre que se trate de una molécula, yo voy a colocar acá la masa atómica multiplicada por la cantidad de veces que esta representa en la molécula. Es decir, si hay 3, como en el caso del ozono, multiplicaría entonces el oxígeno, que es 16, por 3. ¿Está bien? Esto me da como resultado 0,25 moles. Esos 0,25 moles yo les voy a multiplicar por el número de Avogadro. Disculpen que acá un error no lo cambié. Aquí van moléculas, ¿sí? Para que el resultado sea 1,51 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Por favor, acá va moléculas, ¿está bien? Porque seguro cuando coloqué la fórmula no le cambié y quedó como átomos, ¿está bien? Perfecto. Sigamos con el otro ejercicio. En el módulo también tienen cómo calcular, en este caso, 6 litros en PTN. ¿Qué significa eso de PTN? PTN significa presión y temperatura normal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estableció Avogadro? Avogadro, aparte de establecer que un mol representa 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas, él estableció que un mol también ocupa, un mol de un gas también ocupa 22,4 litros. ¿Está bien? Entonces, esos 22,4 litros van a representar al mol. ¿Sí? Y él hizo experimentos y esto lo comprobó. Ahora, yo voy a coger estos 6 litros que me da el ejercicio y en vez de hacer el cálculo de masa, voy a establecer el cálculo directamente de mol y le divido para 22,4 litros. De esa manera, los litros con los litros se cancelan y me quedan en unidades de moles. ¿Está bien? Me van a quedar 0,27 moles de helio. Bien, esos 0,27 moles los voy a colocar aquí abajo, los multiplico por el número de Avogadro, que aquí también es moléculas. Lo que pasa es que copié la fórmula tal cual como estaba en la parte, en la lámina anterior. Discúlpenme por favor. Aquí va moléculas, ¿está bien? Porque acuérdense que el helio está en estado gaseoso, entonces voy a calcular moléculas, ¿está bien? En este caso sería 0,27 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas y el resultado sería 1,63 por 10 a la 23 moléculas de helio. Espero que con esto les haya aclarado bastante sus dudas. Cualquier cosa, información o dudas adicionales, por favor me contactan directamente por la plataforma. Fíjense, la próxima semana vamos a tener el cálculo de composición centesimal. ¿Está bien? Para no abarrotarles tanto de trabajo, pero se supone que ya para esta semana nosotros ya teníamos que haber terminado estos ejercicios de cálculo de fórmula empírica molecular, átomos, moles y moléculas. ¿Está bien? Entonces aquí tienen las 3 formas o los 3 ejercicios que se encuentran, o los 4 tipos de ejercicios que se encuentran en los módulos. Por favor, háganlos y me los van a enviar también por foto a mi correo. Si ya con esto pueden terminar todos los ejercicios, exceptuando los de composición centesimal, ya me pueden mandar para yo colocarles la calificación. Igualmente recuerden que tienen que colocarme en fotos, igual mandarme por correo al día de hoy para el 10º B y al día miércoles para el 10º A.
está bien, el cuaderno de laboratorio. Entonces, por favor, les estaría esperando, me lo mandan a mi correo personal y estamos entonces conversando con este tema, pero la próxima semana ya esperamos a terminarlo y bueno, mi recomendación para ustedes, chicos, por favor, sigan las indicaciones que nos están dando los gobernantes. Fíjense que eso es para nuestra seguridad. Cuídense mucho, tomen todas las medidas de higiene y salud que tienen que tomar todos estos días. Y no tengo más nada que decir. Hasta luego y cuídense mucho.